Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Vamos a dar lectura al comunicado que hemos preparado para hoy. Primero, el próximo 30 de abril tomarán posesión de su cargo los nuevos diputados y alcaldes de nuestro país. Es importante que en verdad realicen su trabajo procurando el bien común al servicio del pueblo que los ha elegido. Le hacemos el llamado a la nueva Asamblea Legislativa a que legisle en defensa de los derechos del pueblo salvadoreño y no en favor del gran capital o de algún grupo de poder, pues esto sería traicionar la elección popular en virtud de la cual serán legisladores. El pueblo salvadoreño ha sido burlado de parte de sus legisladores al aprobarse en 3 ocasiones las reformas constitucionales del reconocimiento del derecho humano al agua y su saneamiento y el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada, dando esperanza al pueblo con esas 3 aprobaciones, lo que ha tenido lugar al final de las 3 anteriores legislaturas. Pero parecería que hay un plan funesto para que cada vez la Asamblea entrante no ratifique dichas reformas. Pedimos a esta nueva Asamblea, la que tomará posesión próximamente, que rompa ese juego perverso y ratifique esas reformas, puesto que las mencionadas reformas no son sino solo el reconocimiento de derechos fundamentales, inalienables e inherentes a la condición humana de las personas. Y es la defensa de esta clase de derechos la razón de la constitución política de un pueblo. Y esa es también la razón de ser de los parlamentos, defender los derechos de la persona humana y garantizarlos al pueblo. Nunca una asamblea debería estar para impedir los derechos del pueblo y para otorgar derechos espurios a grupos de poder. Por tanto, les pedimos también a los nuevos diputados que promuevan y aprueben la Ley General de Aguas con una autoridad rectora pública y amplia participación ciudadana. Asimismo, que promulguen la Ley de Seguridad Alimentaria y las leyes que el pueblo necesita para su sana y justa convivencia ciudadana, protegiendo siempre los derechos del pobre, de los trabajadores, de los migrantes, de los niños, de las mujeres y de las víctimas. Segundo, una vez más, hacemos un llamado a las autoridades de nuestro país a resolver el caso de los trabajadores injustamente despedidos de la fábrica textil florense, que se les administre justicia en defensa de sus derechos. Tercero, felicitamos el proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Agradecemos a todo el personal sanitario su gran generosidad y entrega para realizar dicha actividad con tanto profesionalismo y atención médica en favor de todos sin excepciones. Hacemos un llamado a toda la sociedad a vacunarse. Es importante no tener miedo y proceder a la vacunación, pues esa es la única manera de vencer el virus y superar tan grave y letal pandemia. Es la mejor forma de salvar la propia vida y la vida de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga a todos
y quedamos a su disposición para las preguntas, con mucho gusto. La primera pregunta corresponde a Carlos Méndez, Canal 21. Quería consultarle, ya que estamos a poco menos de una semana para la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, ¿cuál es su postura acerca de que no haya una comisión para este traspaso de mando? De transición, una comisión de transición para este traspaso de mando en la Asamblea. ¿Qué opina usted de que todavía no se ha realizado alguna? Yo sinceramente no conozco los protocolos de la Asamblea Legislativa ni su reglamento interno. Y yo sé que son cosas importantes, pero en este tiempo de pandemia y además con todas las circunstancias que han pasado, yo dejaría ese punto en ellos, o sea, que ellos expliquen si van a hacer traspaso, de qué manera lo van a hacer, etc. El traspaso tiene que darse, naturalmente, porque si hay cambio de legisladores, pues ya hubo un traspaso. Yo no estoy informado, sinceramente, de los detalles y me considero poco capacitado para hacer sugerencias, puesto que técnicamente no tengo conocimiento de los protocolos ni del reglamento de la Asamblea. No me considero en competencia para decir tiene que hacerse así, tiene que hacerse así. Pensaría que no es tan importante la parte externa, como decir, la ceremonia, si se quiere. Sí es importante el contenido, que se dé la transición como debe darse, o sea, que se entregue y que se reciba conforme a ley, eso sí, porque son bienes del Estado, etc. Pero ya la parte formal la dejaría en manos de ellos, o sea, no me siento autorizado para hacer observaciones, ni mucho menos para dar indicaciones cómo tiene que hacerse. Que se haga el traspaso, por supuesto, efectivamente, eso sí. Los detalles formales, pues ya serán los propios interesados los que van a determinar cómo será esta vez. He oído en algún caso de algún alcalde que ha dicho que el evento se va a hacer de forma privada para evitar contagios debido a la pandemia. No sé si en esto también los alcaldes se han puesto de acuerdo o no, pero repito, me parece que la parte formal en este caso es secundaria. Lo que sí es bien importante es la parte efectiva, el traspaso de fondo para que las cosas se hagan como deben ser. Eso es lo que yo podría decir sobre el caso. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Néstor Hernández, Canal 12. Buenos días. Buenos días. Quisiera consultarle, usted hacía algunos señalamientos sobre el trabajo de la Asamblea de los últimos periodos y en este reciente o este que está por terminar, ¿qué valoración haría sobre el trabajo que ellos hicieron durante estos 3 años? Sabemos que usted constantemente les ha estado pidiendo que aprueben o promuevan esta Ley General de Aguas, pero en general, ¿cuál ha sido el trabajo que ellos han realizado desde su punto de vista? La verdad es que sobre este tema de hacer calificativos a la Asamblea que sale, yo creo que ya hay bastante, mucho, tantos han hablado y se sigue hablando. Yo no quisiera sumarme a ese coro de expresiones. Mi señalamiento no es personal, ni siquiera
a la asamblea como tal, y sería injusto, porque siempre hay personas que trabajan muy bien y con las mejores intenciones en un organismo colegiado, pero el hecho es que no se ha podido obtener las leyes que hemos pedido en favor del pueblo, o mejor, que el pueblo ha pedido con tanta insistencia. Entonces, personalmente yo no tengo nada contra nadie, mucho menos contra la institución, sino que hablamos en beneficio de las leyes, en beneficio del pueblo. Entonces, de más está decir que hemos lamentado que no se aprobaron esas leyes y que no vimos un interés real de proteger los intereses del pueblo. Hay muchas deudas, como la ley de reconciliación también. Nosotros en la Arquidiócesis de San Salvador hemos publicado una carta que se la dimos a ustedes, donde hacemos las recomendaciones a los nuevos legisladores, apuntando las cosas que quedaron pendientes. De modo tal que a mí no me interesa hacer una calificación de las personas que han estado para juzgarlas mal o descalificarlas, como se le quiera llamar, o a la asamblea anterior. No, no es ese mi cometido ni mi interés. Al contrario, agradezco todas las cosas buenas que hicieron y reconocemos las cosas buenas que la asamblea hizo, sin lugar a dudas. Nosotros señalamos los puntos concretos y fuimos incluso a visitarles, a pedirles que aprobaran esto, lo otro. Sí conseguimos que se aprobaran las reformas constitucionales, pero eso no nos garantiza que había voluntad de ratificarlo, porque las 2 veces anteriores no se ratificó. Entonces, señalamos los hechos, pero no las personas. Las personas siempre nos van a merecer todo el respeto posible. Por eso yo no voy a expresar, ya dije, ninguna calificación o descalificación para la asamblea anterior. Más bien nosotros estamos mirando la próxima asamblea para que de una vez se dé el paso y tengamos aciertos en la legislación y no desaciertos. Eso es lo que nos interesa. Hablaba de esa carta pastoral que queremos a los nuevos diputados dárselas, no porque nos interese la carta en sí, sino porque nos interesa el bien del pueblo, que es lo que pretende la carta, decirles que legislen para el pueblo, lo que estamos diciendo aquí, porque de otra manera vamos a estar cometiendo las fallas que se han cometido, no esta asamblea, sino todas las asambleas anteriores. Esa es la verdad. Por eso tantas falencias en nuestras leyes. La misma Constitución, como ya lo hemos señalado, un artículo 85 que niega el derecho de participación democrática al pueblo, diciendo que solamente de forma representada por los partidos podrá participar en las decisiones del gobierno. ¿Cómo puede ser? Si la Constitución es la carta magna que defiende los derechos del pueblo, y este artículo se lo niega al pueblo y se lo da a los partidos, empoderándolos, o si se quiere, haciendo un imperio de los partidos. Es un absurdo. Luego hemos señalado el artículo 236 que blinda a los diputados y a todos los funcionarios, pero hablando de los diputados, les da un blindaje para que no respondan ante la ley por cualquier delito cometido. Eso no puede ser, es totalmente injusto. Si pudieran tener fuero en el cumplimiento de sus deberes, en cuanto que si por cumplir
su función, van a tener persecución, que la ley los proteja, magnífico. Pero establecer derechos absolutos sobre un grupo de personas, eso no es justo, porque no hay igualdad. Y sobre todo, más grave todavía que eso, el artículo 240, que favorece la corrupción totalmente, cuando establece la prescripción de los que han cometido el delito de enriquecimiento ilícito con los bienes del Estado, que después de 10 años ya nadie los puede juzgar. ¿Cómo es posible que la Constitución diga eso? Entonces, no estamos señalando personas, ni diciendo por qué lo pusieron o quién fue el que puso esos artículos. Eso es pasado. Lo importante es que se pueda abolir ese artículo 85, que del todo es nefasto, y reformar los otros artículos para quitar la prescripción del enriquecimiento ilícito y también del fuero de manera absoluta para los diputados. Y hay más artículos. Entonces lo que queremos decir es que nos interesa el bien del pueblo y que las leyes sean justas y que defiendan los derechos del pueblo, pero no nos interesa señalar a nadie ni condenar a nadie. Son tantas las circunstancias, en fin. Además, ya dije que en todos los organismos colegiados tenemos siempre personas que están luchando por hacer bien las cosas, pero a veces no lo consiguen porque no consiguen la mayoría. Enhorabuena que la próxima asamblea pueda superar estas fallas que se han cometido históricamente, no de hoy, sino de largo tiempo, de larga data. Ojalá que se supere como debe ser. La siguiente pregunta corresponde a Manuel Pacheco, YSKL. Buenos días, monseñor. Tomando en cuenta que solamente un partido político va a dominar la próxima Asamblea Legislativa, ¿qué llamado le haría usted a los nuevos legisladores para que tomen en cuenta las peticiones de los distintos sectores? ¿O considera usted que no habrá apertura con este partido que va a dominar el Congreso? Vean, nosotros, como ya dije, lo hemos expresado en distintas formas y aún ahora en este comunicado estamos diciendo que se legisle en favor del pueblo, los intereses del pueblo. Y al pueblo se le puede consultar, en definitiva. Por supuesto, a los organismos representativos, distintos organismos sociales, pero también a la población en general. Eso que el artículo 85 niega, la consulta de referéndum y la consulta del plebiscito, está bien que no se pueda hacer porque esa ley es espuria, ese artículo espurio se lo está negando al pueblo, pero de todos modos se pueden hacer consultas al pueblo. Y entonces, si esta asamblea gobierna en favor del pueblo, enhorabuena, pero si no, el pueblo la va a juzgar. Ahora, que ¿por qué tienen mayoría absoluta? ¿Por qué sacaron tantos diputados? Porque el pueblo se los dio. Y entonces, esa es la voluntad del pueblo. Ahora, eso no quiere decir que el pueblo está desentendido y que ahora hagan lo que quieran. Eso es lo que ha pasado antes, aunque ningún partido tenía mayoría absoluta, pero tenían mayoría relativa y a veces se juntaban para hacer mayoría absoluta y aprobar leyes contra el pueblo, como hemos dicho. Y eso es una traición. Si ahora que tienen la mayoría absoluta o que van a tener la mayoría absoluta, también toman decisiones en contra del pueblo, pues sería una traición. Pero si toman decisiones en favor del pueblo, enhorabuena, enhorabuena. Ellos han sido popularmente electos, democráticamente electos. Ahora bien, hay que interpretar que la voluntad del pueblo al elegirlos es para que tengan todo el poder y hacer las reformas que deben hacer en beneficio del pueblo. Es lógico, es lógico.
Y yo eso es lo que auguraría, que de verdad se legisle para el pueblo. Ahora el pueblo está vigilante y con las comunicaciones sociales que tenemos ya no se le puede ocultar al pueblo. Yo creo que esa fue la gran equivocación de algunos, pensar que el pueblo no se estaba dando cuenta. El pueblo se da cuenta de todo, porque ahora la comunicación es fluida, es inmediata. Entonces, eso es garantía de que las cosas se hagan bien o se deben hacer bien, porque el pueblo estará vigilante. Entonces, lo que conviene es que se gobierne para el pueblo, como debe ser, y como es en los países civilizados. De lo contrario, mire usted, luchando porque se apruebe un derecho humano en la Constitución, si no es necesario luchar para eso, si para eso es la Constitución. Qué pena que no se haya aprobado después de tantos tiempos, que ya lo ha reconocido la ONU. 68 años tiene de haber reconocido la alimentación y 10 años de haber reconocido el derecho al agua, la ONU, y mandándoles incluso a ellos que hagan las reformas constitucionales, y se niegan hasta el último momento. Entonces, ojalá que todo esto sirva para que de verdad, no de forma, como dijéramos, demagógica, sino de verdad se legisle para el pueblo. Y entonces habrá oportunidad para todos, desarrollo para todos, etcétera. Y en cuanto al abuso en la utilización de los recursos, monseñor, que siempre ha sido cuestionado también en la Asamblea, abusos en el tema de celulares, viajes, todo esto, ¿debería de aplicar también la austeridad de la nueva Asamblea? Ese es un tema también que ha sido ampliamente denunciado. Y me parece que los que van a entrar, algunos de ellos ya se han expresado, que ellos no van a continuar con esos abusos. Y también me parece que el señor presidente en algún momento lo dijo. Entonces, esperamos que de verdad eso se solucione también. Hoy es la oportunidad de tener una nueva asamblea, no porque sean nuevos miembros, eso cada 3 años sucede, que se renueva la asamblea con nuevos miembros, no, de tener una nueva asamblea en el sentido de que las cosas se hagan bien. Quizá a un principio no se logre de inmediato, ¿verdad? Porque tendrán que modificar los reglamentos y algunas leyes, qué sé yo, pero ojalá que se le ponga solución a esos graves abusos que se han cometido, como eso de las plazas fantasmas así llamadas. Eso no puede ser, que un diputado tenga cantidad de asesores y que los empleados de la asamblea sean 2,000 y fracción. Yo no sé si eso es verdad, pero lo he leído en las notas que ustedes nos publican, y de personas que se supone que sí saben, que han dado todos estos datos, y dicen que ahí está todo, que está el registro y que los cobros y todo lo demás. Entonces eso no puede seguir, no puede ser. Ya en un siglo XXI en el que estamos y en un país democrático, eso no puede ser. Entonces, enhorabuena que esta asamblea pueda solucionar esos problemas y que se mantenga libre, que no pierda ningún diputado la libertad ante posiblemente poderes que quieran comprar voluntades de los diputados. Ojalá que no, y que sí puedan llevar adelante una legislatura como debe ser. Si eso lo hacen, el pueblo se los va a reconocer. Si no, el pueblo los va a juzgar. Eso es así, no lo digo yo, es así, y lo hemos visto repetidas veces. Yo no quiero seguir insistiendo en esto, ni condenar a nadie, sino que ojalá aprendamos la lección. Eso sería beneficioso para todos.
y para el pueblo mismo. Gracias a usted. Siguiente pregunta, Susana Peñate, Diario El Mundo. Gracias, buenos días, Monseñor. Buenos días. En dos temas, Monseñor. Uno es que a esta nueva asamblea también le corresponde elegir 1/3 de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados. Las sentencias anteriores en el tema de la elección habla de que tiene que ser deliberativo, razonado el voto, justificar por qué apoyan a cierta persona para que sea magistrado. Esta sería una asamblea que tendría una misma bancada o una misma línea, suficientes votos para elegir ellos solos sin discutir con ningún otro partido, pero ¿qué llamado haría para que, aunque tengan los votos, haya un debate sobre las personas más idóneas para la Corte Suprema de Justicia? Y en el otro tema, Monseñor, es que también hay transición, cambios de alcaldías y hay desde junio de 2020 que no les dieron en los fondos FODES y tienen muchos problemas para recolección de basura, entre otras cosas que se financian con el FODES también. Terminaron su periodo sin financiamiento del FODES. ¿Qué valoración haría al respecto? Porque muchas de ellas quizás no logran ni recoger la basura que se puede encontrar en diferentes lados de la ciudad. Sí, gracias por sus preguntas. En cuanto a lo primero, yo creo que hay que definir qué significa democracia. La democracia, como su palabra lo indica, del griego demos, krator, es el poder del pueblo. Demos es pueblo. Entonces, el poder del pueblo. Entonces, en una elección popular, el pueblo es el que ha elegido a sus representantes para que velen por sus intereses, los intereses del pueblo. Aquí me van a perdonar, pero se ha malinterpretado. Yo en más de una ocasión lo he dicho. Han pensado los señores diputados que si tienen mayoría, si un partido tiene mayoría, tienen todo el poder, como usted acaba de decir. Pueden hacer lo que ellos quieran. Ya tienen el derecho de tomar las decisiones que quieran. Y por supuesto la van a tomar en favor del partido o en favor de otros intereses que el partido tiene como compromiso. Entonces, esa es traición al pueblo. Yo me acuerdo cuando, ya tengo yo memoria, del PCN, que tenía mayoría y hacía lo que quería con la mayoría. Después vino el PDC y de allí la famosa palabra de la aplanadora verde, porque sacaron mayoría y entonces cualquier ley la pasaban, porque tenían la mayoría, y eso era correcto, eso es legal, eso está bien, porque tienen la mayoría. Después ha venido Arena, y sacó mayoría también, entonces puede hacer lo que quiera Arena, pasa las leyes que quiera, etcétera, hasta la Constitución, como hemos dicho, la hacen como ellos quieran porque tienen mayoría, y nadie les dice nada porque tienen mayoría en la Asamblea. Después ha venido el FMLN y también sacó mayoría en su momento, entonces puede hacer lo que quiera porque tiene mayoría. Eso es equivocado. Si es que no es que el pueblo les dé mayoría para que hagan lo que quieran. Si ahora hay un partido que tiene mayoría absoluta es porque el pueblo le ha tenido confianza, que no le va a traicionar. Y entonces, eso no quiere decir que ellos pongan los que a ellos les convengan. Al contrario, deberán poner los que al pueblo le convengan. ¿Y cuáles son los que le convienen al pueblo? Bueno, tiene que verse el perfil de cada quien, comenzando porque no sea una persona con compromisos políticos, porque los magistrados son los máximos jueces y nadie puede ser juez y parte. Tiene que ser una persona libre de toda vinculación política. Y después de eso, ser persona también íntegra, proba. Y, por supuesto, una persona capaz, con la formación de vida y con la experiencia necesaria. Y los tenemos. Yo sé que tenemos personas muy buenas. Entonces la Asamblea tiene que hacer un estudio a fondo, por supuesto. Que porque ellos pueden elegir al que quieran. No, señor, no pueden elegir al que quieran. Porque si eligen al que quieran, ya dije, traicionarían al pueblo, como lo han traicionado los demás.
Ahora, que se modifiquen las leyes y que no sean los diputados los que elijan, sino el pueblo, eso podría tal vez más adelante. Yo no sé, no soy experto, pero si la Asamblea hace estas elecciones de segundo grado, tiene que hacerlas buscando el interés del pueblo y de manera honesta y transparente, y también de alguna manera dándole participación al pueblo, por lo menos que se dé cuenta, que conozca a cada persona, cada perfil, etc. Los medios tienen que transmitir todo, y yo espero que lo hagan así, porque este es el interés del pueblo. Y yo debo decir una cosa con todo respeto. A veces se ha pensado que nosotros, los del pueblo, los marchantes de a pie, etcétera, la gente común, no sabemos nada. Y ni siquiera tenemos capacidad para expresarnos, ni para opinar, ni nada de eso. Por eso es que se le ha negado al pueblo el referéndum y el plebiscito, porque es un pueblo que se puede manipular. No, señor, no es cierto. Este es un pueblo que ha crecido mucho en su formación política y defiende su dignidad. Mire la participación altamente democrática de las elecciones. Entonces no se puede tratar así al pueblo, pensando que es ignorante, pensando que no tiene por qué cumplírsele, y pensando que ellos tienen todo el poder para hacer lo que quieran, como han pensado estas mayorías que le digo. Antes fue el PRUD, yo no existía cuando eso sucedió, pero sé que así también lo hacían, siempre. Es la historia de nuestro país. Disque democrática, eso no es democrática. Termino por donde comencé. Democracia es el poder del pueblo. Entonces deberíamos interpretar, o mejor, preguntarnos, ¿qué le conviene al pueblo? ¿Cuál es la voluntad del pueblo? Y entonces tomar decisión. Por supuesto que nos interesa, si queremos un buen sistema de justicia, ya dije, perfiles convenientes de personas dignas del cargo y que con solvencia moral y política puedan administrar justicia sin miramientos. Entonces, yo espero que sean así los magistrados que vengan elegidos, no solo hoy, sino de aquí en adelante. Este es un parteaguas, ojalá, para comenzar una vida verdaderamente democrática, donde se respete al pueblo y se trabaje por sus intereses. Sí, vea, en cuanto a esto de las alcaldías, es un tema del que se ha hablado mucho, del FODES. Yo no quisiera meterme tanto en esto porque es complejo. Es cierto que no se les dio el FODES, pero también es cierto que parece ser, yo no tengo pruebas, pero es lo que todo el mundo dice, que no se ha hecho buen uso del FODES, que se ha abusado del FODES y que se ocupa para las campañas y que esa no es la finalidad. Entonces quiere decir que ha llegado el momento de hacer una buena revisión. Yo diría eso, que ojalá se pudieran tomar las mejores decisiones, porque es óptimo que hayan esos fondos para el desarrollo local. Sí, pero para el desarrollo local. Pero si esos fondos se pierden, se malgastan o se desvían para otros intereses, entonces no estamos haciendo nada. Y bueno, para mí es bastante difícil pronunciarme porque encuentro una situación, cuando escucho a los que saben, a los analistas que saben la materia y todo, me parece que es complejo esto, porque por un lado sí, es importante que estos fondos lleguen a la alcaldía para que hagan las obras que tienen que hacer. Sí, pero mira, es que no las han hecho, es que se perdió esto, se perdió lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Lo más prudente, pensaría yo, es que se revise a fondo y que hayan controles efectivos para que esos fondos sean usados como tienen que ser usados. Entonces sí, el desarrollo local lo vamos a ver, pero de otra manera estaríamos
como dicen allá en mi pueblo, arando sobre el agua, porque si no se va a hacer buen uso. Es un tema difícil, yo lo dejaría para los expertos, ojalá que lo analicen, y los que tienen que tomar decisión, que las tomen en favor del pueblo de nuevo, porque no son fondos discrecionales o de partidas secretas donde el alcalde puede hacer lo que quiera, no, son fondos del pueblo para beneficio del pueblo mismo, que deben usarse debidamente. Entonces hay todo un tema de estudio allí. Ojalá que se resuelva positivamente después de todo. La última pregunta corresponde a Jonathan Vázquez, Canal 33. Sí, buenos días. Buenos días. Quisiera saber su reacción, ya que hace unos días se conoció el despido de una comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, que esta orden fue dada por el presidente Nayib Bukele, y esto se da una semana después de que la comisionada Liduvina haya denunciado supuestas irregularidades en su contra que ha sufrido dentro de esta institución. Conocer su reacción ante esto. Y también el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, sabemos que hay marchas, tal vez el llamado que usted podría hacer a las personas que van a ser parte de estas marchas. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Vea, sí, sobre el despido de la comisionada, yo solo he leído algunas notas que ustedes nos han presentado y escuché una declaración que ella misma hacía donde expresaba que le sorprendía que la hayan despedido porque esto obedecía a algunas demandas que una ciudadana presentó en su contra, pero se le admitieron de inmediato, decía ella, y que esperaba que se reconsiderara el caso, algo así entendí yo. Por otra parte, he visto en las notas que ustedes han publicado que es un proceso, que ella tendría 10 días para hacer su defensa. Y bueno, entonces yo esperaría que haya el cumplimiento del debido proceso y que haya justicia para que si se va a dar el despido sea con causa suficiente, justificada. Ahora, en cuanto a que cuál sea el motivo, pues yo no lo conozco. Sí es verdad que la Oficina de Información Pública deberá funcionar con toda libertad, eso sí, y que todas las personas que estén allí, ojalá tengan la libertad para informar, para que el pueblo conozca la verdad de las cosas. Eso es muy importante. Y bueno, pero en el caso concreto de despedir a esta persona, yo no conozco las razones. Me atrevería a pedir que se haga el proceso, el debido proceso, y que haya justicia. Eso. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Sí, sobre lo del 1 de mayo. Pues yo lo que querría decir sobre eso es que los trabajadores tienen sus derechos y que tienen que ser respetados sus derechos. Ese es el objetivo de la marcha, que hace alusión histórica a la masacre de los trabajadores de Chicago, etc. Entonces, el respeto a los derechos de los trabajadores. Ahora mismo yo estaba diciendo en el comunicado que ojalá se les resuelva positivamente a los trabajadores de la fábrica floriense, fábrica textil, que de manera injustificada y de la noche a la mañana los despiden, cierran la fábrica sin decirles nada y no les pagan nada. Eso no es justo, eso no es justo. Yo visité la fábrica la otra vez y platiqué con ellos y me dio mucha tristeza,
oírlos de viva voz, oír su experiencia. Y sé además que ese no es caso único, eso se ha dado repetidas veces. Y bueno, en ese sentido yo creo que la celebración del 1 de mayo tiene pues una razón de ser muy importante, que es abogar por el respeto a los derechos de los trabajadores. Ahora usted me dice que si no les hago yo un llamado para que la marcha, le entendí, no vaya a tener excesos o violencia. Eso sí, cuando se hacen marchas deberían ser pacíficas, ¿verdad? Deberían ser pacíficas. Y eso sí. Pero también las autoridades deberían proteger la marcha y nunca impedirla ni atacarla. En fin, son comportamientos civiles que debemos ir adoptando. Yo creo que aquí de presto vemos excesos posiblemente de uno o del otro. No debe ser, ¿verdad? Sino que con mutuo respeto, pero que los trabajadores hagan una manifestación pacífica, abogando por sus derechos, es legítimo, ciertamente. Ojalá que se celebre, como ya dije, en paz y sin ninguna cosa que lamentar. Muchísimas gracias. Pasen feliz domingo a todos.